estrés y la ansiedad no son malos. Simplemente es información. Ajá. Pero el hecho de que vos te resistas a esa información hace que ese estrés o esa ansiedad se vuelva crónica. La resistencia es la que te hace sufrir. Si vos no te resistís a lo que la vida te está poniendo enfrente, vas a poder habitarlo de una forma totalmente distinta, vas a poder percibir qué es lo que esa situación te viene a enseñar y por consecuencia seguís evolucionando. Pero hasta que vos no puedas verte a vos de una forma diferente, tu realidad probablemente no sea diferente. Bien, una vez que vos aceptás tu lado vulnerable, te fortalece mucho más, porque tenés que dejar de sostener una imagen que vos no sos y te permitís habitarte como tal cual sos. Cuando vos actúas en coherencia con vos mismo, siempre caes a los lugares adecuados. Esto es Cambios que te cambian. Soy Muriel del Barco, coach integral evolutiva, y si estás lista para reinventarte, este espacio es para vos. Empecemos. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Cambios que te cambian, y como todas las semanas volvemos a encontrarnos en este espacio para empezar a reinventarnos juntos. Y hoy no estoy sola, estoy con Santiago Apiolaza, que él es coach, es ex deportista. Bueno, ex deportista de alto rendimiento. Bueno, Exacto. Igual seguí siendo deportista, ¿no? Sí, sigo siendo deportista, pero bueno, en su momento sí era más abocado al profesionalismo, llamémoslo de esa manera. Bueno, bienvenido también. Hoy sos coach y te dedicas más que nada a trabajar con empresarios, con emprendedores en toda su parte de desarrollo profesional y personal. Exacto. Y también emocional. Sí, totalmente. Hoy por hoy lo que busco es poder llevar todo lo que aprendí, tanto para con mis emprendimientos y lo que fue mi carrera deportiva, llevarlo a empresarios, emprendedores, profesionales, y que puedan lograr un equilibrio en su vida, tanto a nivel personal, laboral, como en sus propios vínculos. Bueno, Titi, yo te voy a decir Titi. Ok. Porque bueno, o te gusta que te digan... No, igual. Titi. ¿Cuántos años tenés? Porque sos muy chico. Sí, tengo 27 años. 27 años y una buena vida y una buena carrera, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, en todo este mundo de la gestión emocional, el crecimiento personal, empecé de muy chico. A los 15 años, 14 años, leí mi primer libro. ¿Cuál era? De Jim Rohn. No recuerdo bien, creo que es Las leyes de la vida, una cosa así. Y bueno, nada, en casa se leía eso, así que yo fui mamando, por así decirlo, esa información de muy chico. Y desde el primer día que leí un libro de crecimiento personal me voló la cabeza y entendí que se trataba más del mundo interno que del externo, y que al final era un reflejo de lo que pasaba por dentro nuestro. Ahora, vos, claro, venís de una familia, tu mamá es biodecodificadora. Exacto, mi mamá tiene un máster en bioneuroemoción. Ajá. Entonces vos ya habías mamado, digamos, esto del mundo interno. Con 15 años descubriste este mundo y después empezaste un poco como en el ámbito deportivo. ¿Y te fuiste a Buenos Aires con cuántos años? Porque hoy estás en Mendoza, pero estuviste viviendo en Buenos Aires. Sí, estuve viviendo en Buenos Aires. ¿Qué pasa? Yo siempre quise ser deportista, es la realidad. Jugué diferentes deportes, pero a los 21 años tomé la decisión de realmente hacer un deporte a nivel profesional. Entonces me involucré 100% en el mundo del CrossFit. Y a los 23 años se me dio la oportunidad de irme a vivir a Buenos Aires para poder competir con un equipo, uno de los mejores equipos de Buenos Aires. Así que tomé la decisión de irme para allá. Y te fuiste. Así y es. que me encanta esto porque viste que yo hoy trabajo con personas que están en reinvención laboral, sobre todo mujeres, y me gusta que mis invitados cuenten también cómo ha sido su reinvención laboral, porque vos empezaste como deportista de alto rendimiento y aparte qué deporte, que demanda realmente mucho mindset para poder competir, me imagino. Total. ¿Y en qué momento dijiste, esto ya no me representa, porque vos eras coach de CrossFit, ya no me representa y hoy quiero trabajar o entender que las personas son un reflejo de su vida, de su mundo interno? ¿En qué momento hiciste ese clic y cómo te reinventaste, cómo lo llevaste a tu profesión? La verdad que fue un proceso increíble, muy movilizante. Yo siempre digo lo mismo, que la transformación genera mucha movilización interna y te desordena muchísimo la vida, así que fue un proceso de muchas subidas y bajadas, pero la realidad es que en todo este proceso que yo hice como deportista y demás, me fui dando cuenta que la gestión emocional era una de las cosas más importantes y al final lo que más te llevaba a poder lograr esa realización personal. Entonces, al estar muy inmerso en el mundo de la transformación física, del deporte, me daba cuenta
que quería ir un poco más allá de lo que era la alimentación sana y el entrenamiento. Quería ir un poco más en profundidad porque al final me terminaba dando cuenta de que el cuerpo físico también era un reflejo de lo que estaba pasando por dentro de esa persona. Bien. Entonces dije, bueno, ok, quiero ir un paso más allá. Fue bastante incómodo porque yo creé una identidad basada en ser el chico que hace deporte. Exacto. Y el chico que ayuda a las personas a mejorar físicamente. ¿Y cómo te salías de ahí, digamos? Y la verdad que fue un proceso muy picante también, muy incómodo, porque es soltar una identidad para dejar entrar una nueva. Y muchas veces creemos que va a ser todo color de rosa y la verdad es que no, te tenés que permitir en algún punto dejar caer tu propia identidad para que pueda empezar a construirse una nueva identidad. Bueno, en eso me identifico mucho con vos porque, bueno, viste que uno, claro, toca la superficie de las cosas y cuando entras en este mundo, vos ya tenías en tu casa este conocimiento, pero quizás a mí no me pasó, yo más por curiosa, entras en este mundo ya no podés ignorarlo, digamos, es como Total. Esto que vos decís, es, bueno, me dedico a esto, pero ¿cómo traigo esta conciencia propia al trabajo nuevo que estoy ejerciendo? Es como ya no puedo quedarme solo en la superficialidad del cuerpo. El cuerpo es una dimensión del ser humano, pero después, ¿qué pasa con mi mente? ¿Qué pasa con mi parte más espiritual? ¿Con mi energía? Entonces, cuando ya empezás a hacer ese trabajo, es imposible, yo digo que por ahí es medio incoherente, no llevarlo a tu profesión, ¿no? Exacto. Pero hay que animarse. Totalmente. Yo creo que el propósito viene por un poco de la mano de eso, lo que es inevitable en tu vida. Y eso se volvió algo inevitable en mi vida. El hecho de hablar de crecimiento personal, de gestión emocional, de que tu vida termina siendo un reflejo de lo que está pasando internamente. Entonces, algo que yo ya no podía evitar. Incluso el cuerpo físico me lo empezó a manifestar. ¿Y cómo te lo manifestó? Eso me encanta. Y me manifestaba a través de ponerme muchas trabas en lo que estaba haciendo, enviarme mensajes a través de mi cuerpo físico, ya sea enfermándome o a través de esa incoherencia que yo estaba viviendo, me la empezaba a manifestar en mis propias relaciones o en mi propio irritabilidad, estrés, ansiedad. Entonces, claramente me empecé a dar cuenta que era información que tenía que atender. Y cuando realmente hice consciente de eso, entendí que ya era algo que no podía evitar, que me tenía que permitir adentrarme en eso, porque ahí se encontraba mi nuevo propósito, que era hablar de todo esto con las personas, acompañarlos a que puedan verse a ellos mismos de forma diferente y que no solamente cambie su cuerpo físico, sino que puedan cambiar en diferentes aspectos de su vida. ¿Y qué cambió en vos? Porque, digamos, a mí me pasa que llegan las chicas en reinvención laboral con un síntoma. Por supuesto, tu cuerpo te está hablando de esa incoherencia que vos estás hablando. Y después, ¿cómo fue la diferencia cuando te animaste a dar ese paso, cuando te animaste a hacer este coaching y acompañamiento a través de la conciencia? ¿Qué pasó con vos? ¿Cómo mejoró en tu vida? Yo creo que las mejoras fueron muy grandes, porque considero que al final la realización personal no se encuentra en un logro externo, sino se encuentra en la coherencia interna. Entonces el hecho de yo sentirme en coherencia con lo que estaba haciendo, a pesar de tener muchos miedos, porque esto lo aclaro mucho, yo cuando tomé esa decisión, creo que fue uno de los momentos de mi vida donde más miedo tuve. O sea, no es que cuando vos te sentís en coherencia con vos vas a dejar de tener miedo. No, al contrario, van a surgir más miedo todavía. Más desafío, más pocas certezas. Totalmente, totalmente. Entonces no va de la mano la coherencia con la certeza. No va por ahí. Pero sí me empecé a sentir mucho mejor conmigo mismo. Sí me empecé a sentir en paz con lo que estaba haciendo, a pesar de incluso no tener todavía resultados. O ser yo como mi propio caso de éxito. Entonces, la realidad es que fue un proceso increíble, pero de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de dar esos famosos saltos al vacío, sin saber dónde vas a caer, pero sabiendo que al final, cuando vos actúas en coherencia con vos mismo, siempre caes a los lugares adecuados. Entonces, la verdad que cuando yo partí de esa premisa, me dejó muy tranquilo el hecho de decir, mira, no importa dónde voy a caer, al final voy a caer al lugar donde tenga que caer. Pero si yo actúo de esa coherencia, siempre me va a llevar a un mejor destino que el que si actúo de la incoherencia. Bueno, y eso lo ves hoy me imagino que en tus clientes. Totalmente. Justamente vos decís, esto me encanta a mí, que yo soy mi mayor caso de éxito, yo pienso lo mismo, aunque todavía, viste que cuando vos decidís dar ese paso que vos decís, no hay certezas, no hay estructuras, como que todo el tiempo estás en este
juego de que soy coherente, voy por lo que siento, pero no sé dónde voy a ir. Siempre estás incómodo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso también va de aceptar tu propia humanidad. Al final, siempre van a haber incoherencias en tu vida, porque si no, dejaría de haber evolución. Entonces, también es aceptar tu propia humanidad, el hecho de entender de que no siempre te vas a sentir 100% realizado. Nosotros tenemos un ego, que tu ego siempre va a querer ver el vaso medio vacío, entonces siempre te va a llevar a esa incomodidad, pero que al final, si vos la observás de un lugar consciente, es información que te permite poder evolucionar. Exacto. Bueno, y vos lo ves en tus clientes, ¿no? Totalmente. Tenés muchos empresarios, emprendedores, trabajás con mujeres y con hombres. Exacto, exacto. Sí, la mayoría de mis clientes son empresarios, emprendedores o profesionales. Y muchos llegan con ese indicio, ¿no? Tengo mucho estrés y mucha ansiedad. Y lo que les hago ver a todos mis clientes es que al final el estrés y la ansiedad no son malos. Simplemente es información. Pero el hecho de que vos te resistas a esa información hace que ese estrés o esa ansiedad se vuelva crónico. Entonces, cuando vos cambias la relación con tu estrés y con tu ansiedad, tu vida pasa a ser totalmente diferente, porque es una evolución constante. Es información que se te presenta para que vos la observes de un lugar adecuado y que eso te permita ver cosas de vos que antes no podías ver. No podías ver. Wow. Y ahí encontrás siempre, en el acompañamiento, encontrás siempre esa cuestión interna de incoherencia en las personas. Siempre. Yo creo que al final ese estrés y esa ansiedad, como te decía recién, surge por una incoherencia. Si no, estarías en una realización total. Pero como te digo recién, o sea, es parte del proceso evolutivo del ser humano. Entonces, lo que yo más me enfoco junto a todo mi equipo de trabajo, porque no trabajo solo, trabajo también con personas que son expertas en bio-neuroemoción. Lo que buscamos es cuál es el patrón inconsciente de esa persona. Cuál es esa creencia limitante que no le permite ver las cosas de tal manera que para que puedan sentirse en paz con ellos mismos. Entonces, cuando detectamos esa incoherencia o esa resistencia, es muy simple que esa persona empiece a bajar los niveles de estrés y ansiedad. ¿Y cuál es tu método? Porque todos tenemos un método, los coaches. ¿Cuál es tu método? ¿Cómo trabajás? ¿Con qué herramientas trabajás? Perfecto. Mira, yo creé mi propio método. Método yo lo llamé Humanos de Alto Rendimiento. Se llama Método HEART. Y es un conjunto de cosas. Yo quise traer mucho de lo que hice en toda mi vida, que fue lo deportivo. Exacto, lo deportivo. Entonces, dentro de mi programa tenemos como un pilar que se llama no negociables. Y por otro, el pilar de la conciencia. Entonces, por un lado, lo que hacemos a través de las sesiones de bio-neuroemoción y el coaching es descubrir cuáles son los patrones inconscientes y las creencias limitantes que están haciendo que vos te identifiques con lo que estás viviendo y que genere mucho estrés y mucha ansiedad en tu vida. Una vez que nosotros detectamos esas creencias limitantes, esos patrones inconscientes, ahí es cuando empieza el trabajo real. Porque lo que yo les explico a todos mis clientes es lo mismo. Solo con información no vas a hacer nada. Vos necesitas poner en práctica y poder integrar esa información para que tu vida empiece a ser diferente. Entonces, una vez que ya te hiciste consciente, pasamos a lo que son tus no negociables. Y los no negociables son pequeños hábitos en las diferentes áreas de tu vida, tanto a nivel salud, laboral como personal, los cuales vos tenés que sostener durante un tiempo determinado para que puedas lograr esa reinvención o ese nuevo objetivo que vos estás buscando. Lo que nosotros le llamamos la rutina energética. Exacto. Okay. Porque en definitiva son esos hábitos, ¿no?, que se convierten en la realidad que querés crear, pero además los que te hacen que tu energía esté a tope para poder crear, transformar, para poder sostener, ¿no? Porque muchas veces no entienden que todo el tiempo estamos creando realidad y si esa energía está por el suelo o estamos con un mindset muy negativo, es muy difícil que podamos crear, sostener o transformarnos, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y acá yo hablo mucho de lo que es la ley de la sostenibilidad. Básicamente, quiero ser muy simple con lo que te voy a comentar para que lo entiendas. Si vos tenés un vaso donde le ingresan 200 mililitros de agua, por más que vos quieras ingresar 2 litros, nunca vas a poder. Vos tenés que expandir ese vaso para que puedan caber más litros de agua. Bueno, en nosotros pasa exactamente lo mismo. Si vos no sos capaz de sostener, ya sea ese cuerpo físico que querés, ese éxito económico que querés, esas relaciones conscientes que vos querés, por más que seas consciente de que es lo que querés en tu vida, no vas a poder. No vas a poder tenerlo, no va a existir el espacio para que eso se dé en tu vida. Entonces, a través de los no negociables, lo que hacemos es eso.
poder llevarte a vos a que puedas ser capaz de sostener eso que vos querés en tu vida y por una consecuencia obligada de sostenerte haciendo lo que tenés que hacer, tarde o temprano eso va a llegar. Y no te das ni cuenta. Yo digo que cuando ya eso pasa, no te das cuenta porque ya te convertiste en la identidad que puede sostener eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto yo lo uno con lo que es el autoconcepto. Para mí, lo que pensás de vos es lo que hace toda la diferencia. Sí, en base a tu autoconcepto es al final la realidad que vivís. Entonces se une un poco con esto que vos decís. No te das ni cuenta, pero el hecho de sostenerte con estos pequeños no negociables que muchas veces parecen insignificantes son lo que después te llevan a verte a vos de una forma totalmente distinta. Eso te iba a decir, porque el autoconcepto es un poco también, bueno, autoestima, cómo nos hablamos, el diálogo interno, y qué pasa cuando, viste que las personas tienen como ese paradigma de tengo que ser humilde, no, yo no estoy para esto, viste, como que si sos humilde o no te querés mucho, sos bueno. Entonces, ¿cómo pasar al paradigma de que en realidad la mejor relación que tenés que tener es con vos mismo y a quien mejor le tenés que hablar es a vos mismo? Literal. ¿Cómo trabajas eso? Yo digo que a través de los hábitos uno puede fortalecerse porque empezás a creer en lo que vos mismo te prometés. De lo contrario, es muy difícil que te fortalezcas o que tengas un buen autoconcepto tuyo si todo el tiempo te estás fallando, ¿no? Total. Y acá es cuando entra también un poco de la conciencia. Fíjate por qué van de la mano. Porque yo a vos te puedo decir, tenés que hacer esta rutina, sostenerla durante un tiempo determinado y vas a lograr resultados. Por ejemplo, en el área laboral, en el área física, donde vos quieras. Pero si no tenés el pilar de la conciencia, vos podés actuar mucho desde el esfuerzo, ¿sí? Desde el sacrificio, y por más que hagas, tu autoconcepto es de, por ejemplo, no sé, yo no soy capaz de ganar X cantidad de dinero. Entonces vos, por más que hagas muchísimo, te vas a terminar autosaboteando y no lo vas a poder lograr. Entonces, lo que hacemos nosotros es ver cuáles son las creencias limitantes que no te permiten experimentar esa vida que vos querés. Porque si yo te permito verte a vos de una forma diferente, todos esos hábitos que vos vas a hacer van a tener mucho más sentido y te van a permitir poder experimentar eso que vos querés. Pero hasta que vos no puedas verte a vos de una forma diferente, tu realidad probablemente no sea diferente. Entonces, por eso, para mí es tan importante uno como el otro. No puede existir uno sin el otro. Porque sí, está bien, podés ser muy consciente, pero si vos no accionás, no va a pasar nada. Pero podés accionar muchísimo, pero vas a vivir desgastado, estresado y con ansiedad. Lo que dice Joe Dispenza, ¿no? Como es más importante lo que sentimos de nosotros mismos que lo que pensamos a veces, porque dicen que tiene más impacto en nuestra realidad, energéticamente hablando, nuestra vibración del corazón que nuestra vibración mental, digamos que en un pensamiento, ¿no? Totalmente. Fíjate que muchas veces hay una confusión muy grande con esto del autoconcepto de somos lo que pensamos y demás. Y la realidad es que muchas veces no. O sea, nosotros tenemos un ego también, que muchas veces ese ego te va a hacer creer ciertas cosas de vos. Y es importante no identificarse muchas veces con eso. Aprender a generar como una tregua con tu ego, entender de que al final él lo que quiere es protegerte constantemente, pero cuando vos aprendés a discernir quién está hablando, si es realmente lo que vos sentís, tu alma, o si es tu ego, es lo que hace toda la diferencia. Porque si vos no discernís si es tu ego o si es realmente tu alma, te terminás identificando con eso y es muy difícil que tu autoconcepto sea totalmente diferente. Entonces también es aprender a discernir. Para mí el discernimiento es una de las habilidades más importantes que un ser humano debería desarrollar, porque es el que te permite diferenciar si es tu ego identificándose con la situación o si es realmente lo que deberías hacer o si es lo que deberías pensar. Ahí abriste algo que me gusta mucho, que es esto de, bueno, obviamente que el ego nos sirve para la vida, para sobrevivir, pero después esta parte de alma que yo hablo mucho es, bueno, no podemos ignorar que somos parte de un todo, que somos seres espirituales también. Y ahí, ¿cómo trabajas la conexión de las personas? ¿Cómo los invitas a irse para adentro, a escucharse, a entender si es su intuición, si es su alma hablando o si es este piloto automático que tenemos permanentemente en la cabeza? Bien, perfecto. Yo creo que, bueno, un poco lo que los invito a mis clientes y demás es a poner en práctica esto que te decía del discernimiento y empezar a detectar. Yo creo que el mecanismo que utiliza el ego son varios y uno de ellos, por ejemplo, es la evasión. Uno de ellos también es la represión, o sea, reprimir emociones y demás. Entonces lo que hago con ellos es que puedan identificar
cuál es el mecanismo del ego que está actuando en ese momento. Bien. Porque a cada mecanismo que tu ego tiene también hay una acción que vos podés hacer de forma consciente para poder sobreponerte a esas emociones. Por ejemplo, yo una de las cosas que más le digo es que cuando sientas intenciones o ganas de evadir, tenés que poner en práctica saltar al vacío. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, me da miedo... Y lo tenés que hacer más. Obvio, o sea, me da miedo emprender, me da miedo a tomar esta decisión en mi negocio, me da miedo, ok, saltá. Saltá, ¿vas a tener miedo? Sí, vas a tener miedo. Pero de esa manera generás evidencia de que vos podés tener un autoconcepto de vos mismo diferente o que podés ser alguien diferente. Pero si vos te quedás con eso y ese miedo te paraliza o no te permite seguir avanzando o hacer lo que realmente querías hacer, y vas a seguir reafirmando esas creencias limitantes para con tu persona. Entonces, lo que hacemos es que ellos puedan identificar cuáles son los mecanismos del ego. Porque yo les digo, mira, va a pasar esto. O sea, vos vas a querer tomar esa decisión y vas a ser puesto a prueba. Vas a tomar una decisión y mañana mismo van a empezar a surgir problemas. Pero esos problemas están ahí para que vos puedas sobrepasarlos y utilizarlos como herramientas para reafirmar la nueva persona que has decidido ser. Entonces, ese es el punto. ¿Sí? Entender de que, como te digo recién, tenés un ego y tu ego va a querer contarte las mil y unas para que no evoluciones. Pero no porque no quiere que evoluciones, sino porque quiere protegerte. Entonces, de esa manera es como que ellos empiezan a construir una mentalidad totalmente diferente, porque muchas veces eso es aprendido. Tal vez tuvieron experiencias de chicos donde pensaron que de repente actuar con miedo era algo negativo o tomar acción cuando no se sentían seguros en el pasado les trajo malas consecuencias. Entonces hoy se quedaron con eso y no se permiten accionar. Entonces es un poco eso, que puedan identificar cuáles son los mecanismos del ego para que ellos ya sepan cómo van a actuar, cómo van a reaccionar de manera inconsciente y que puedan sobreponerse a esa situación. ¿Lo pusiste en práctica muchas veces? Yo creo que... Todos los días. Al final, mira, el otro día hablaba en mis historias de Instagram que le mencionaba a mi comunidad, es muy importante a quién le pedís ayuda. ¿Pero por qué? Porque al final la coherencia para mí es lo más importante. O sea, yo no puedo pedirte o no puedo acompañarte a un cambio que yo previamente no me permití en mí. Pero por esto mismo, porque es muy sutil. Es muy sutil cómo trabaja tu cabeza, cómo es tu ego. Y si eso yo no lo pasé antes por mi cuerpo, no voy a poder identificar cuál es tu patrón que está actuando en ese momento. Entonces puedo cometer el error de terminar comprándote tu victimismo y que vos no puedas evolucionar como realmente te mereces evolucionar. Entonces por eso para mí la coherencia es total. Yo soy el primero que cumple con los no negociables de lo que te decía, que se trabaja a sí mismo, que tiene conversaciones incómodas con personas que pueden ver algo de mí que yo no estoy pudiendo ver. Y constantemente me invito a mí mismo de manera innegociable a esa evolución, a esa incomodidad. Me encanta. Bueno, yo soy igual. Y siempre digo, ¿no? Como la diferencia por ahí entre las personas que pueden estar sosteniendo esa identidad y las que no, tiene que ver con soportar o entender que la incomodidad es parte de ese crecimiento. 100%. Y que todo el tiempo vas a estar sintiendo ese miedo, esa incomodidad y que el desafío es la templanza, digo yo, de poder sostenerlo entendiendo que hoy no me trae un resultado inmediato, pero a largo plazo quizás sí. Y que además me voy fortaleciendo y me voy transformando y me voy haciendo mejor persona a medida que voy sorteando esos obstáculos, ¿no? Totalmente. David Hawkins habla de vivir en la cresta de la ola. Y es un poco esto, entender de que al final la resistencia es la que te hace sufrir. ¿Sí? No es el estrés o la ansiedad lo que te hace sufrir, es la resistencia a eso. La resistencia al cambio, la resistencia a la evolución. Y él habla de un concepto que es vivir en la cresta de la ola y es permitirte eso constantemente. Y el que vos puedas desarrollar la habilidad de no identificarte hace que puedas estar en medio del terremoto con una sonrisa, entendiendo de que pasa para algo que probablemente en ese momento no lo entiendas, pero que ya va a llegar el momento donde vas a entender para qué te pasó lo que te pasó. Entonces, de esa manera uno puede percibir la vida totalmente diferente. Yo a mis clientes les digo exactamente lo mismo. Mira, no es que va a llegar un momento donde vos vas a dejar de tener problemas. No, porque vos sos una persona que probablemente quiera seguir evolucionando y quiera seguir creciendo. Los problemas no van a dejar de existir. Lo que va a cambiar es cómo vos te relacionás con los problemas. Me encanta lo que acabas de decir. Porque, en definitiva, siempre les digo a las chicas que nosotros somos un vínculo, o sea, tenemos vínculos. Y ahí nos damos cuenta qué tanto crecemos, qué tanto nos desafiamos.
El vínculo puede ser cómo me relaciono con vos, cómo me relaciono con mi pareja, cómo me relaciono con mi dinero, cómo me relaciono con mi cuerpo. O sea, Total. entonces es cómo yo me relaciono con respecto a ese símbolo. Exacto. Que el problema en sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo les hago un ejemplo que puede venir al caso, que es cuando, no sé si alguna vez hiciste inmersión en hielo. Sí. ¿Probaste? Bueno, sí, okay. Me encanta. Yo le decía, el estrés funciona de la misma manera. Vos cuando tenés esa situación enfrente, ves de repente una pileta de hielo, ya te empieza a generar estrés, te da palpitaciones, no sabes si vas a poder sostenerte ahí, te da miedo, entras al agua y eso se multiplica por 10. Ahora, ¿qué pasa? La resistencia funciona de esta manera. Si vos te resistís a esa pileta con hielo, a ese dolor que tu cuerpo físico siente, eso aumenta cada vez más y generas más estrés en tu cuerpo, más ansiedad, más dolor. Pero si vos te permitís rendirte a la experiencia, que no es lo mismo que resignación, es rendición. Exacto. La famosa rendición de Enrique Corbera, ¿no? Total. Me rindo a la experiencia automáticamente, y te lo digo porque lo pongo en práctica constantemente. Podés sostenerte en esa pileta con hielo y no pasa absolutamente nada, podés controlar tu respiración, te sentís en paz con vos mismo y bueno, la vida funciona de esa misma manera. Si vos no te resistís a lo que la vida te está poniendo enfrente, vas a poder habitarlo de una forma totalmente distinta, vas a poder percibir qué es lo que esa situación te viene a enseñar y por consecuencia seguís evolucionando. Entonces, por eso hay personas que son capaces de sostenerse con 2, 3, 4, 5 empresas, hijos, familia, etcétera, 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 porque para mí viven desde esa conciencia. Qué lindo lo que decís. ¿Y vos cómo ves la diferencia entre hombres y mujeres? Porque yo trabajo mucho con mujeres, vos trabajas bastante con hombres, tenés lo de los dos, pero trabajas con muchos empresarios y emprendedores profesionales. ¿Cuáles son los principales patrones por ahí que ves en los hombres? Y yo te voy a contar cuáles son los principales patrones que dan las mujeres. ¿Vos crees que hay una diferencia? Sí, o sea, dependiendo, para mí hay diferencias, obvio, pero primero para mí es identificar si tanto el hombre como la mujer está habitando de forma consciente su energía. Porque puedes ser hombre y no estás habitando de forma correcta tu masculinidad o puedes tener mucho conflicto con tu feminidad. Entonces siento que pueden haber diferencias. Pero sí, obviamente que cada uno tiene una función. Yo considero que tanto el hombre como la mujer, cada uno tiene su propia función en este mundo. Por eso naces hombre, por eso naces mujer. Entonces, lo que yo busco, tanto en mis clientes hombres como en mis clientes mujeres, es que puedan habitar de forma correcta, ya sea su masculinidad o su feminidad. Y cuando hay una incoherencia, tanto en su masculinidad o en su feminidad, buscamos ver cuál es el patrón que te lleva a que no estés en coherencia con eso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo siento que en el hombre, uno de los síntomas, por así decirlo, que se presenta mucho es este miedo a no poder controlar, este miedo a no poder proveer, este miedo a no ser suficiente, a no ser valorado, por así decirlo. Entonces, muchas veces se van a la polaridad opuesta, que es estoy para todo el mundo, pero no estoy para mí. Reprimo mis emociones, no, ¿cómo voy a decir cómo me siento? O sea, soy hombre, no puedo expresar lo que siento. Entonces eso hace que el hecho de que reprimas tanto tus emociones, el cuerpo las termine somatizando y te termines enfermando. Entonces una de las principales cuestiones que trabajamos con los hombres es que aprendas a aceptar tu humanidad, aprendas a aceptar tu vulnerabilidad, porque eso es al final lo que te permite ser completamente invulnerable. Y aparte de esto, ¿no? Esta idea que tenemos de los paradigmas también de mujer, sostener, no, bueno, la mujer no sostiene tanto, pero recibe, nutre la intuición, y el hombre esto, sostener la firmeza, la seguridad, etcétera, que en realidad son dos energías que conviven en una persona. Yo tengo de las dos. Exacto. El tema es cuando me voy más para la masculina o más para la femenina, y a los hombres por ahí también le pasa lo mismo. Entonces es entender que son energías complementarias. Total. Y que yo no puedo crear nada, ni sostener, ni transformar, si no entiendo que necesito de esa parte intuitiva, de esa parte creativa, pero también necesito de la acción y de sostener, ¿no? No, totalmente. Cada ser humano tiene su parte femenina y su parte masculina, y el hecho de ser consciente de eso te permite habitarla de una mejor manera, y que el día de mañana cuando te vincules con una masculina o una femenina,
vos puedas hacerlo de una manera correcta o de una manera más consciente y que te termines complementando. Pero para mí es tal cual decís vos, ¿no? Cada persona tiene su lado femenino y su lado masculino y el hecho de aprender a habitarlo te permite seguir. Y a mí me gustan mucho las personas que trabajan por ahí en el desarrollo personal y emocional como vos, que ustedes habilitan esa parte femenina, ¿entendés? Es como, yo los veo en los coaches nuevos, de los nuevos paradigmas, es estoy meditando, estoy nutriéndome, estoy conectado y después hago mi parte masculina, digo, y en realidad creo que si todos funcionáramos así, no estaríamos como esperando que el otro me dé la solución ante ciertos vínculos, ¿no? Totalmente. Hay algo, yo, bueno, trabajo mucho con hombres y te das cuenta que ellos es algo que nunca se permitieron, pero por muchas creencias limitantes de experiencias vividas desde muy chico. No se pueden permitir en algún punto mostrarse débiles, porque eso consideran que es algo que los va a llevar a un destino al cual no quieren ir. Y es totalmente lo contrario. Como te decía recién, una vez que vos aceptás tu lado vulnerable, te fortalece mucho más, porque tenés que dejar de sostener una imagen que vos no sos y te permitís habitarte como tal cual sos. Y desde ese lugar estás mucho más tranquilo, desde ese lugar tenés mucho más energía, desde ese lugar confías mucho más en vos, podés realmente ser más coherente con vos. Entonces, algo que yo les digo a todos los hombres es: permítanse también sentir, permítanse trabajarse de forma interna, porque eso después va a hacer que se puedan volver en un mejor hombre. Ay, me encanta. Bueno, Titi, me encantó tenerte en este espacio. Me gustaría que les dejaras por ahí un mensaje, esto de vos que trabajas mucho con el desarrollo personal, de quizás cómo pueden empezar a darse cuenta y como el principal alerta o el síntoma que vemos es el estrés, la ansiedad. ¿Qué consejos le darías o qué tips le darías para agarrar eso y decir, mira, acá, como decís vos, hermano, hay una información que podés aprovecharla, que te puede cambiar la vida? Mira, primero y principal me gustaría empezar con una advertencia que es no quieras aprender a nadar en medio de un tsunami. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es la advertencia de no esperes a que tu vida se choque para empezar a trabajarte de forma interna, para ser consciente de que si vos querés que tu vida sea una vida en la cual puedas habitar con paz, tenés que trabajarte de forma interna. O sea, es imposible que vos puedas habitar una vida de realización o de plenitud sin trabajar esos miedos, esas incoherencias internas, esas sombras o todas esas sensaciones que por ahí no te estás permitiendo sentir. Entonces, como punto 1, esto, no quieras aprender a nadar en medio de un tsunami porque puede llegar a ser demasiado tarde, y eso lo veo constantemente. Entonces, no esperes a que tu vida se choque, date el permiso de poder trabajarte antes de que eso suceda. Y por otro lado, decirte que al final yo considero de que, como te decía recién, yo me baso mucho en el principio de que la vida es un fiel reflejo de lo que está pasando de forma interna. Y seguramente si ya lograste un montón de cosas externas que en su momento pensaste que te iban a dar realización máxima y hoy que las tenés no las estás sintiendo, creo que sería momento de que te des el espacio para probar con trabajarte de forma interna. Porque puede que no se esté tratando solamente de algo externo, que ese estrés y esa ansiedad no solo venga de mi relación de pareja, culpando al otro, o de tu trabajo, o de todo vinculándolo a lo externo, sino que puede que tenga que ver, y lo firmo en cualquier lado, con una incoherencia interna o una sensación interna que no te has permitido ver. Wow, me encantó. Bueno, gracias por haber estado acá. Ya después vamos a decir novedades porque vamos a hacer algunas cosas juntos. Se vienen. Pero después, no vamos a spoilear. Total. Pero me encanta y bueno, bienvenido nuevamente porque el anteaño pasado te trajimos a un evento muy lindo y desde tu otra faceta. Pero bueno, me encanta que estés acá cerquita en Mendoza y que estemos conectados. Así que gracias por haber estado acá. Bueno, Muris, muchas gracias a vos y gracias también por abrir estos espacios y generar tanta conciencia en las personas. Bueno, y vamos por eso. Así es. Bueno, y si llegaron al final de este episodio, yo los felicito porque están empezando a cambiar. Yo soy Muriel del Barco, soy coach integral evolutiva y esto fue Cambios que te cambian con Santiago Apiolaza. Les mandamos un beso muy grande. Bye, bye.